Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera cápsula de la materia estadística aplicada a la investigación educativa. Bien, vamos a iniciar con lo que corresponde a nuestra primera unidad, en la cual vamos a hablar básicamente de lo que es el análisis de datos en primera instancia. El análisis de datos tiene que ver con lo que es la realización de operaciones como primera instancia y pues consiste en someter los datos a la realización de operaciones, esto con la finalidad de obtener conclusiones que sean precisas para alcanzar una serie de objetivos que nos hemos planteado. Dichas operaciones están obviamente en función de la recolección de los datos que nosotros hayamos obtenido. El análisis de datos se utiliza para muchas industrias, independientemente del ramo, y en la parte académica nos sirve para presentar una serie de información que tiene que ver, por ejemplo, con nuestros alumnos de nuevo ingreso o para medir el rendimiento de aquellos estudiantes con los cuales ya hemos trabajado previamente. Hay una serie de técnicas o formas de obtener nuestro análisis de datos y bueno, pues las más importantes es a través de datos cualitativos que tienen que ver en primera instancia con un acercamiento de manera directa con las personas acerca de un planteamiento de algún problema o de alguna situación que nosotros estemos abordando, ¿verdad? Y obviamente esta información pues no se puede plasmar de manera numérica. Por el otro lado tenemos los datos cuantitativos. Al poder realizar estos números los vamos a plasmar en pues nuestras serie de tablas o de elementos que nosotros necesitemos para poder realizar un estudio, ¿no? Entonces, los datos cuantitativos, pues obviamente sí nos permiten desarrollar esta parte. Y bueno, tenemos también lo que es la serie de pasos para realizar un análisis, ya sea de un tipo o de otro, es decir, un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. Entonces, para ello tenemos el primer paso, que se trata básicamente de definir las preguntas que estén enfocadas al tema de nuestra investigación y que también esas preguntas nos permitan obtener la información que nosotros estamos buscando. El segundo paso es establecer las prioridades de medición, es decir, qué nos interesa medir de dicho fenómeno. Y es a través del planteamiento de las preguntas que ya debe ir plasmada esa parte de la prioridad de medición que nosotros estamos buscando. La tercera parte es la recolección de los datos, es la parte ardua y a veces compleja en la cual tenemos que salir a campo y que va a depender de el tamaño de nuestra investigación y el lugar donde se vaya a realizar. En el paso 4 vamos a estar analizando los datos, es decir, desechando todo lo que es paja o lo que es basura para la información que nosotros realmente necesitamos y empezar a agrupar toda la serie de datos con las cuales nosotros podemos trabajar de acuerdo al planteamiento de nuestra investigación. Y pues finalmente, una vez que se hace todo este proceso, viene la interpretación de los resultados obtenidos. Es decir, en una investigación, bajo una hipótesis, podemos plasmar que esa hipótesis es correcta o que esa hipótesis no se cumple, en fin, ¿no? Eso sería como la forma en la cual nosotros estamos alcanzando nuestro análisis de datos. Y bueno, dentro de nuestra organización de datos, pues podemos hablar que
para obtener la información lo podemos hacer a través del total de una población. Es decir, si nuestro proyecto es pequeño, si el lugar que nosotros estamos abarcando, pues seguramente podremos obtener y organizar los datos de un total de una población. Sin embargo, si es algo más complejo, pues estamos hablando de que generalmente vamos a tener que trabajar con una muestra de lo que es la población total. Y en el caso de lo que es la presentación de datos, lo vamos a hacer a través de lo que son las tablas estadísticas, es decir, tablas de distribución de frecuencias, a través de lo que es la representación con gráficos, y pues obviamente vamos a presentar también las propiedades de lo que son las distribuciones de frecuencias. Todo ello pues obviamente nos va a permitir realizar una serie de operaciones para tomar un determinado rumbo acerca de la investigación que nosotros hemos decidido llevar a cabo, ¿no? Bueno, y viene propiamente la presentación de datos, y tiene que ver en primera instancia los gráficos, que son diagramas de barras, esas barras que van de manera horizontal, es decir, que van como líneas atravesadas de un cuaderno. Serían los diagramas de barras. También está las verticales, es decir, las que van de abajo hacia arriba, y que generalmente son más utilizadas, pero cuando hablamos de diagramas de barras, pues nos referimos siempre a las horizontales, ¿verdad? Que las otras son muy utilizadas, pero debemos como encontrar esa parte de nuestra presentación que debe ser las horizontales. Bueno, estas gráficas se usan en representación de la parte de datos cualitativos y algunos datos cuantitativos discretos. Viene el siguiente gráfico, que son los polígonos de frecuencia, y en esto quiero hacer como un paréntesis en remarcar mucho esta parte. Debe quedar clara la situación de que debemos graficar con la información que nos dan de primera mano, es decir, como nos están presentando la información, así la debemos utilizar para graficar exclusivamente, me refiero, por supuesto. Si nos piden, por ejemplo, media, mediana, moda, pues entonces vamos a requerir en un punto dado ordenar esa información, pero para el caso específico de el gráfico o de la realización del gráfico de lo que son polígonos de frecuencia o diagramas de dispersión también conocidos, lo que tenemos que hacer es utilizar la información como las dan de manera inicial, porque esa información nos va a permitir conocer las variaciones que se dan en el tiempo acerca de pues los fenómenos o variables que nos están presentando. Si nosotros cometemos el error de ordenar esa información, lo más probable es que nos dé una línea de tendencia ascendente que realmente no nos va a mostrar el comportamiento real de la información que nos están presentando, ¿verdad? Y bueno, aquí sería, pues, este es un error común que se debe, pues, básicamente a que nos vamos, bueno, a que ordenamos la información y pues vamos, como siempre, ordenando toda esa parte, ¿no? Entonces, en este punto es muy importante recalcar que la información con los polígonos de frecuencia no se ordena para el caso del gráfico específicamente. Y bueno, tenemos entonces los histogramas, que son gráficos que nos presentan más o menos la misma tendencia de información y que se utilizan generalmente para mostrar los resultados de alguna investigación. Tenemos los gráficos circulares, en los cuales
por lo general se utilizan para presentar o para darle formalidad a lo que son los datos cualitativos. Y tenemos los pictogramas y cartogramas también, que nos permiten dirigirnos a un público menos formal, menos serio. Pues generalmente se utiliza para presentárselo al público estudiantil, a niños, en fin, es una cuestión un poquito más informal en donde se utiliza esta serie de imágenes. Y finalmente lo que es la pirámide poblacional, que se utiliza generalmente cuando utilizamos fuentes o grandes cantidades de datos, como pues datos que tienen que ver con INEGI, con toda esta serie de grandes cantidades de información. Bueno, les dejo a continuación este breve video, que es una síntesis también de lo que acabo de plantearles. Diagramas de barras. Se usan para representar gráficamente series de valores en un sistema de cartesianos. En el eje de la X se colocan los valores de la variable y en el eje de la Y se colocan las frecuencias absolutas. Todas las barras deben tener el mismo ancho y la distancia máxima entre sí es el ancho de la barra. Se utilizan para representar datos cualitativos y datos cuantitativos. Histogramas. Son la representación gráfica más frecuente de la investigación científica. Son muy similares a los diagramas de barras. Su diferencia radica en que en un histograma no hay separación entre las barras. Sus valores son representados sobre el eje de las X y sus frecuencias sobre el eje de la Y. Diagramas circulares, también conocidos como gráficas de pastel. Sus divisiones expresan porcentajes de una cantidad total. Son útiles para mostrar las comparaciones entre los diferentes datos. Polígonos de frecuencia. Se utilizan con datos cuantitativos y frecuencias acumuladas. Se usan en expresiones que varían como densidad poblacional, precio y venta, por citar algunos. Además, tenemos los pictogramas y cartogramas, que se encargan de relajar lo que son las presentaciones de toda nuestra serie de datos. Muy bien, pues con esto estamos llegando a esa parte final de cómo debes presentar todos tus datos, sobre todo en la parte final del proyecto, es decir, todos estos serie de gráficos que hemos visto en esta cápsula los puedes utilizar para presentar uno u otro tipo de información que obviamente tiene mucho que ver con la investigación que vayas a realizar y que pues tiene esa parte de darle como mencionamos en un inicio, darles ese punto, esa parte profesional, pero sobre todo hacer que la investigación se vea completa y por supuesto más seria, ¿verdad? Bueno, nuestras gráficas que nosotros vamos a presentar en nuestros proyectos, en nuestra investigación, pues deben tener ciertas características. Una de ellas es que debe tener simplicidad, debe estar numerada, es decir, gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, dependiendo la cantidad de gráficas que estemos utilizando. Deben tener también un título que responda al qué, al cómo, al cuándo y al dónde, por supuesto. La posición del título debe ser visible, es decir, debe decir población estudiantil, bueno, no sé, el tema que obviamente estén ustedes presentando, y debe contener la fuente del origen de datos, si es a través de una serie de encuestas que han realizado de manera personal, si es a través de una página oficial como INEGI, etcétera, etcétera. La lectura de la escala se hace siempre de izquierda a derecha. La representación del fenómeno debe variar solo en una dimensión, es decir,
los cambios no deben ser bruscos entre las diferentes gráficas y estas gráficas deben ser sencillas de tal manera que cualquier persona que independientemente no esté involucrada en el conocimiento de la investigación, pues la entienda, ¿verdad? Los datos se deben presentar en una tabla adjunta en el caso de que no estén integrados en la gráfica. Es común a veces manejar un gráfico muy bonito y pues ya si lo llenamos de datos, pues a veces se pone un poquito feo. Entonces, cuando hacemos esa parte, hay que integrar por un lado pues la serie de datos, ¿verdad? Y es importante también mencionar que las gráficas siempre se van a presentar después de que nosotros hayamos realizado la exposición del texto que estemos manejando y no antes, es decir, no debemos aperturar nuestra exposición con gráficas porque pues no es correcto. Bueno, pues con esto estamos concluyendo esta que es la primera cápsula y que corresponde a la primera unidad. Espero que lo que aquí se ha tratado sirva sobre todo para la parte de la presentación de su proyecto. Escojan bien los gráficos que van ustedes a utilizar y bueno, más adelante estaremos viendo lo que son medidas de tendencia central, lo que son medidas de dispersión y por supuesto estaremos viendo una cápsula en la cual dedicaremos a lo que es campana de Gauss. Hasta pronto, que estén muy bien. Nos estamos viendo en nuestra clase o en nuestra sesión que tenemos por ahí programada. O si no fuera posible, pues nos estamos viendo en nuestras próximas cápsulas. Hasta pronto.